¿Cuánto tiempo demoraste en volver a viajar en avión? Pocos meses porque me exigí volar, como me encanta viajar y siempre me encantaron los aviones y me siguen gustando. Si no me equivoco fue en marzo siguiente, o sea que salimos en diciembre y en marzo nos invitaron a una, creo que era la fiesta de inauguración del Sheraton de Buenos Aires, fue en el Sheraton de Buenos Aires y creo que de inauguración. Y nos invitaron a una fiesta de la revista Gente. Y ahí fuimos algunos, no todos, por supuesto, algunos nunca más volaron en avión. Me acuerdo que fui con Moncho Saavedra, por gusto en avión para Claro. empezar a acostumbrarnos y sufrimos como bestias. Sí. 3, 4, 5 primeros vuelos sufrimos como locos. Pero utilizando todas esas capacidades mentales que había descubierto y usando argumentos, tipo pensando cuántos aviones hay volando en este momento, qué pocos accidentes hay, no sé cuánto, todo ese tipo de cosas me las repetía todo el tiempo. Y Pero bueno, alguna turbulencia ya. en los primeros vuelos me pegaban unos nacos espantosos, pero ya te diría que después 6, 7, ya los primeros vuelos largos que hice a Europa o a Estados Unidos, o sea, estaba totalmente tranquilo y turbulencias y todo me las bancaba sin ningún problema. Y tuve un par de 2 o 3 anécdotas, o sea, momentos bastante jorobados de vuelos Sí. después de 72 y los pasé bastante bien. ¿Te quedó algún miedo de esa experiencia? Sí, el único miedo que me quedó y que lo tengo todavía es quedarme corto en la vida para hacer las cosas que quisiera hacer, ¿no? Sí, sinceramente creo que es el único miedo, sí, el único miedo que me quedó, porque aprendí a valorar más la vida todavía, ¿no? Siempre la valoré mucho y la disfruté mucho, pero después esa experiencia la valoro mucho más. ¿Sentiste que por ahí le ganaste a la muerte, que la vida te dio otra oportunidad? ¿Qué balance haces por ahí de lo que fue el desenlace de la situación? Sí, lo siento bastante eso, sí. Siento bastante eso porque en realidad le ganamos a la muerte, ¿no? Y fue como un segundo nacimiento, pero que lo generamos nosotros sí, fue totalmente generado por nosotros mismos. Y la familia, después de eso, vos te casaste, tuviste hijos. Sí, exacto. 5 hijos. Y a medida que iban creciendo tus hijos, eh, ¿cómo era? ¿Se enteraban la historia? ¿Vos se la contabas? ¿Cómo se fueron dando cuenta de lo que le había pasado al papá? No, yo dejé que ellos fueron preguntando, ¿no? No sé, normalmente, obviamente, en algún momento en casa se hablaba, con amigos, iban a casa, o primos, o lo que sea, con mis hermanos. Ese tema siempre estaba ahí en la vuelta, así que salía y los chicos escuchaban y un día empezaron a preguntar y a medida que preguntaban les contaba. Claro, Nunca se los impuse el tema, ¿no? claro. Y a ver, me imagino muy complicado que venga por ahí tu hijo o tu hija y te lo pregunte por ahí, eh, siendo un niño con poco tacto, vamos a decir, No sé. ¿no? Con poca sutileza, porque son niños, te debe chocar un poco. Sí, yo creo que en el libro lo cuento eso y lo he contado mil veces en las conferencias y demás porque me han hecho esa pregunta y me acuerdo muy bien cómo fue la primera vez que mi hija mayor tendría 5 o 6 años, 6 años que tenía, estaba jugando al lado mío y de repente me miró y me preguntó, papi, ¿qué gusto tiene la carne de gente? Esa fue la primera pregunta que me hizo mi hija mayor con respecto a la historia, ¿no? ¿Y qué le contestaste? Digo, difícil, la No, verdad que, yo estaba en otra cosa, bueno, me claro, quedé impactado. claro, te Y le sorprendió dije, la igual que la situación. carne de vaca. Ah, bueno, sigo jugando. Y después al tipo me hizo otras preguntas. Claro. ¿Cómo fue volver después? ¿Sentiste la necesidad de volver a ese lugar muchos años después? Ese fue un fenómeno también muy extraño que nos pasó a todos, ¿no? Cuando nos fuimos, ya separándonos del fuselaje en el helicóptero, en los días más felices de nuestras vidas, y sin embargo empezamos a sentir una tremenda tristeza y nostalgia, cuando se empezó a achicar el puntito blanco del fuselaje, pensamos que nunca más íbamos a volver, había quedado todos nuestros amigos muertos ahí, todo eso que habíamos creado, esa sociedad con tanto esfuerzo, Sentía que lo habían dejado. lo dejábamos y nunca más. Y estábamos convencidos que nunca más íbamos a volver, ¿no? Y en el año 95 todos empezamos a sentir la necesidad de volver, ¿no? Cosa totalmente inesperada. Y Roy empezó a organizar el viaje, empezó a hablar con uno y con otro, che, vamos, 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 vamos. Bueno, y fuimos en el 95. La primera vez éramos 12 o 13, 12 de los 16. 2 no quisieron ir, 2 no pudieron porque estaban de viaje en otro lado. ¿Y cómo fue llegar ahí de nuevo? Y fue una experiencia brutal también, impresionante, fuertísima. Emocionante, volver a revivir todo, nosotros solos,
Estaba todavía el fuselaje, El fuselaje había estado, hasta unos años antes, mucha gente había subido, bastante gente había subido y lo habían visto. Los años anteriores dijeron que había desaparecido en el glaciar. Y ese año se abrió el glaciar y estaba el fuselaje ahí, como esperándonos. Una bruta rajadura ahí, grieta en el glaciar y se veía buena parte del fuselaje con varias ventanas y toda la parte de aluminio que no se había quemado porque los militares la quemaron y bueno, se quemó todo el combustible, ¿no? Y para ustedes fue, como a modo de ironía, como volver a su casa. Había sido su casa. En algún aspecto totalmente, sí. Era como volver a casa, sí, exactamente. Back home. Pero también pasamos la noche allá arriba, al lado de la tumba, que organizaron los militares con todos los restos que habían quedado, los cuerpos. Y había bastante viento, las carpas se movían, nos pegamos un ojo, nos pegamos un naco también y pensamos, ¿para qué estamos acá de vuelta, aterrorizados a la vez que estábamos emocionados y de día sí nos sentíamos en casa, ¿no? Conocíamos cada puntita, cada forma de la roca. Eso fue la necesidad de volver, después la necesidad de hablar también, hacer el libro. Sí, fue todo un proceso, ¿no? Un proceso largo o no, también el tiempo es muy relativo. ¿Sentiste que tenías algo adentro por ahí que necesitabas o compartirlo o sacarlo adentro? Sí, tal cual. Siempre hablé, ¿no? Con mis amigos y con mis primos y mis hermanos siempre hablé, me encantó contar la historia, comentar con gente interesada en el tema. Pero al principio no me gustaba hablarlo en público para no escarbar las heridas de todos los familiares de los que se murieron. Y llegó un momento que todo eso se fue como acomodando y bueno, toda la gente, los familiares de los muertos fueron entendiendo muchas cosas, se fueron acercando más a nosotros, casi todos. Y un día me di cuenta de la magnitud que tenía el transmitir la historia y la experiencia nuestra a gente, a cualquier persona de cualquier parte del mundo, cómo les servía para sus vidas, ¿no? Fuimos constatando eso y entonces bueno, un día me largué a dar conferencias y tratar de transmitir lo más posible todo lo que yo aprendí. Y llegó otro día que empecé a tener necesidad de escribirlo, dejarlo escrito para el día que me peleé de acá, que quede el legado de toda esa experiencia escrita. Y bueno, escribí mi libro con el cual me quedé muy, muy satisfecho. Saqué una cantidad de cosas adentro mío, además que ni me acordaba o no sabía ni que las tenía, ¿no? Cuando empecé a escarbar en cada tema y con la persona que me ayudó a escribirlo, con Mireya Soriano, fue apasionante escribir el libro, realmente apasionante. ¿Cuál es el significado de la palabra exit en tu vida? Eso es una cosa así muy, muy simbólica. Exit en inglés quiere decir salida y es lo que tienen los cartelitos que tienen los aviones. Y en español éxito, es decir, lo asocio con éxito, claro, y con salida. Y el cartel ese era la única luz o brillo que se veía todas las noches, esas tan largas, en la cordillera, se veía el cartelito con letras verdosas, exit. Que yo lo miraba siempre cuando pensaba en mil cosas, miraba el cartelito ese y pensaba que íbamos a tener éxito, que íbamos a salir y que íbamos a encontrar la salida, la exit. O sea que cuando llegó el momento del rescate, seguía lo primero que pensé, en arrancar el cartel y traérmelo, que fue lo que hice. Saqué el cartelito, me lo traje. Y pues después a mi conferencia le puse exit, que tiene todo ese significado para mí, ¿no? De que siempre se encuentra una salida y puedes lograr éxito en la vida, en cualquier circunstancia o casi en cualquier circunstancia. ¿Pasa algún día en tu vida donde no te acuerdes de eso por un segundo al menos? Pasaron antes de internet, sí. O sea, los primeros años pasaban. Los primeros años, o sea, enseguida estaba continuamente con eso en la cabeza. Después uno se fue acostumbrando a entrar en la rutina. Me acuerdo que llegó un momento en una época con mucho laburo y muy en otras cosas, y dije, hace no sé cuántos días que ni me acuerdo de la cordillera. No quiero olvidarme de todo lo que aprendí, toda esa experiencia que hacía tan positiva en mi vida, ¿no? Entonces ahí ya empecé como a incorporarme una cantidad de cosas y ponerlos en práctica todos los días. Y ahora con internet, cada vez que prendo la computadora y miro un mail, ya enseguida aparecen o Facebook, aparecen enseguida mensajes de gente de otra parte del mundo, claro, fanáticos que vieron una película, que vieron un libro u otro. Así que hoy día es impresionante, digo, es imposible, claro, no conectarme con la historia todos los días. Es una paradoja impresionante porque estando allá, quizás decían, esto es una tortura, quiero irme, olvidarme de esto. Sin duda. Y recién me decías, a ver, en estos días no pensé en la cordillera, no quiero olvidarme de eso.
Increíble. Es realmente una paradoja y a mucha gente le cuesta entender también, ¿no? Y cómo yo he vuelto 15 veces ya a la cordillera, porque voy a encontrarme con todo eso fantástico que aprendí, acercarme al lugar donde murieron mis amigos y donde están los restos de mis amigos, a encontrarme con el silencio ese que me llevó a mi mente a lugares impensables. O sea que, por un lado, todo eso, que inclusive estando ahí, ¿no?, en ese drama, uno se abstraía y yo entraba en un estado de meditación y disfrutaba. Yo tengo montones de recuerdos de momentos que llegué a disfrutar plenamente del momento que estaba viviendo. ¿Y qué significó para vos cuando 32 años después un montañista te llamó, te dijo que había encontrado pertenencias tuyas? Sí, eso fue también un ícono muy importante en toda la historia posterior, ¿no? Yo me había comprado un blazer nuevo para ir a Chile y uno de los mecanismos que nuestras mentes utilizaban para sacarnos del drama y del sufrimiento espantoso era conectarte con cualquier pensamiento, lo estúpido que fuera. Yo me acuerdo que la noche misma del accidente, en ese drama y ese sufrimiento horrible, estuve algunos minutos pensando en el saco nuevo que había comprado y que lo había perdido, con gran dolor. Compré el saco nuevo y lo perdí, qué calentura. Increíble la mente humana, ¿no? Como busca cualquier cosa para poder evadirse un poquito Aferrarse a eso. Y tener por lo menos un respiro en el sufrimiento ese tan horrible que estamos viviendo. Y bueno, varias veces pensé después en el saco, qué matana, el saco nuevo, recién lo había comprado. Obviamente nunca imaginé que nunca más lo iba a ver, porque se voló en el momento del accidente, se descomprimió el avión y estaba en un estante abierto, voló al diablo y chau. Y 33 años después, un mexicano fanático, montañista y fanático de la historia nuestra, llegó hasta el lugar del accidente, empezó a escalar para arriba, al lugar del impacto del avión, y ahí entre unas rocas azules, no, unas rocas, apareció un trapo azul, que pensó que eran restos humanos, y bueno, resultó ser el blazer mío, que estaba en mi billetera, con guita, con los documentos. Cuando vio los documentos, se contactó con vos. Exacto. Nos hicimos muy amigos y es el que organiza ahora siempre las expediciones, ¿no? Todos los años viene con gente, amigos y clientes de él de todas partes del mundo y vamos hasta allá. Increíble guardar recuerdos de ese momento que pensaste nunca más ibas a ver. Sí, increíble. Sí, fue algo muy especial también, encontrarme con ese saco de vuelta, una cosa rarísima. Fue un objeto, pero que me movió, me sacudió tremendamente, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, sos casado, tenés hijos como ya nos comentaste. Tengo hijos y una nieta, al fin. Nieta. Mis hijos ya, la mayor tiene 35, pero tengo tiene una casada nomás y la nieta cumplió 15 meses. Nació el día de mi cumpleaños del año pasado, así que tenemos un vínculo bárbaro con la Paz. Se llama Paz, la gorda. ¿Estás abocado a la arquitectura, a las artes, sí, como decías al principio también? Pinto. Curiosamente empecé a pintar, siempre tuve necesidad de pintar porque me encantaba y tenía como una especie de necesidad y nunca me llegaba el momento. Al final, hace 8 años, largué en un taller, empujado por otros amigos y me encanta, me sale un montón, estoy siempre inspirado y me gusta muchísimo pintar. Y nunca imaginé que iba a empezar a vender cuadros, porque nunca lo hice con ese propósito. Y la gente empezó a preguntar, che, ¿no vendés? Y bueno, empecé a vender y tengo 2 cuadros encargados todavía que no he terminado. Y tengo cuadros en colecciones en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en Inglaterra, en España, en todos lados. Tengo como 20 cuadros míos por el mundo. Que al principio me dolía mucho desprenderme de la obra porque es como una parte tuya. Y después empezó a dar una tremenda satisfacción que a alguien le guste mi obra, que se la lleve, que la cuelgue en su casa. ¿Qué tipo de paisajes? Mira, me inspiro mucho, tengo una serie mucho inspirado en la cordillera, pero más bien abstracto, ¿no? Son cosas más medias como unos triángulos que te hacen recordar la montaña y después otros temas también, momentos de emoción que he tenido en viajes, saco fotos o a un croquis y después lo paso al óleo, una tremenda satisfacción. Claro, y te cierro con esta. ¿Qué sería diferente por ahí en tu vida si no hubieses vivido esa experiencia? Sí, yo pienso que soy el mismo que era, pero tengo un agregado, ¿no? Tengo una cantidad sí, tengo como un plus. Me conozco mucho más a mí, conozco más al ser humano, sé mucho más las cosas que me hacen feliz y a las cuales sé los caminos que tengo que seguir para ser feliz, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Pienso que eso no lo hubiera tenido demasiado claro si no hubiera vivido esta experiencia. Y le doy importancia realmente a las cosas que tienen importancia, también que eso lo vi clarísimo allá, qué es lo que importa y lo que no importa.
O sea que pienso que sí, hubiera sido el mismo menos enriquecido, digamos, por la experiencia, ¿no? Por la experiencia, por el sufrimiento, por todos esos momentos de meditación, por ese contacto, casi una integración con la montaña, con la naturaleza. Increíble, la verdad, bueno, Eduardo, fue un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, te reconozco que estaba cansado cuando llegué de afuera y medio con dolor de cabeza, pero después cuando me meto en el tema me encanta, así que me alegro mucho de haber venido. Muchísimas gracias. Un gusto.